Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco de los Estados Unidos, porque el día de ayer asumió el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, oficialmente dando el juramento y ya implementando sus primeras políticas, que lo vamos a ver en un video posterior. Pero hay que ver un poco qué es lo que se viene con este nuevo gobierno de Joe Biden, cuáles son algunos de sus anuncios, cuáles son los que se van a mantener y cuáles probablemente no, porque eso hay que verlo. Y particularmente algunos efectos que ha tenido esto, porque realmente ya ha tenido bastante efecto, algunos económicos y algunos podríamos decir incluso más bien del mundo político. Pero vamos a verlo todo eso con más detalle a continuación. Pero antes quisiera agradecer al suscriptor Juan Pablo Durán, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, Juan Pablo, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, como lo hizo Juan Pablo, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Habiendo dicho eso, veamos un poco la situación, porque el día de ayer ya asumió oficialmente como presidente de la República de los Estados Unidos Joe Biden del Partido Demócrata. Hizo el juramento el día de ayer. Vamos a ver que este hecho, que era más bien esperable y que hace semanas que se sabía en este canal, lo vimos, y en su momento me criticaron cuando yo dije que ya estaba Joe Biden como presidente fijo, y muchos decían no, confía en el plan, no, si no, esto no va a seguir. Vamos a ver un poco sobre eso un poco más adelante, pero era ya hace semanas que se sabía que esto ya iba a darse, porque muchas de las teorías más conspirativas de que decían no, de esta manera Trump se mantiene o de esta otra, no tenían mucho sustento, y ahora muchos se están recién dando cuenta cuando ya asumió Joe Biden, como que les costó llegar a ver la realidad en ese sentido. Y el presidente Donald Trump hizo antes de partir unos perdonazos que vamos a ver que generaron ciertas molestias, porque no se perdonó a ciertos grupos de personas, y después no asistió a la inauguración del nuevo presidente de los Estados Unidos. Si no me equivoco, una sola vez en la historia antes de esto un presidente no asistió a la inauguración, y fue en la primera mitad del siglo XIX. Trump no asistió y se fue a Florida, y ahí lo reciben algunos de los que lo apoyan, y ahora está ahí por su cuenta. Pero hay que ver un poco qué cosas se mantienen y qué cosas se van a cambiar con la nueva presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que se va a mantener, aunque con ciertos cambios? Particularmente la política contra China, que se endureció bastante durante el gobierno de Donald Trump, y que originalmente no había ese conflicto, pero en razón de la situación que se dio con el coronavirus y también por, digamos, ciertos enfrentamientos políticos que se han dado, el nuevo gobierno de Joe Biden ya hizo un anuncio, habiendo ya llegado a la Casa Blanca, de que se van a mantener las relaciones duras contra China con algunos cambios. En particular quieren hacer una mano dura contra China. Biden anunció que le preocupa bastante que la influencia de China está aumentando, y está tomando una posición mucho más intervencionista, como es lo clásico en Estados Unidos, que son un poco imperialistas, intervienen en casi todos los países, y que con Trump se ignoró en algunas áreas ese tema de participación, particularmente en Latinoamérica se dejó un poco de lado, medio abandonado la presencia estadounidense, y en el Medio Oriente se continuó la intervención, pero se bajó en algunas áreas un poco, en otras se mantuvo, y en África se aumentó bastante. Pero más bien la gracia de Trump con eso es que no empezó guerras nuevas. Me habría gustado que hubiera terminado alguna, pero bueno, algo es algo, ¿no? Y Joe Biden ya anunció que se va a empezar a recuperar la influencia estadounidense en Latinoamérica y en otras áreas que se ha dejado un poco abandonado. ¿Qué implica eso para nosotros los latinoamericanos? Vamos a sentir con más fuerza, ¿no?, la presencia estadounidense, que se había quedado un poco de lado, y probablemente más enfrentamientos entre China y Estados Unidos a nivel económico en Latinoamérica. Pero también Joe Biden anunció que los aranceles que hizo Trump contra China se van a mantener temporalmente, aunque, y yo diría que esta parte es positiva porque a mí no me gusta mucho esta guerra comercial ni los temas de los aranceles proteccionistas que se hicieron, se van a ir eliminando progresivamente con el tiempo, al menos en ciertas áreas, no por completo porque los quiere mantener en otras áreas. O sea, aparte de ese proteccionismo económico, a los demócratas igual les gustó porque en la práctica es un impuesto de ingreso de producto al país, entonces platita para los políticos. Pero algunos se van a eliminar parcialmente porque advierten de que hay muchos, digamos, efectos negativos que se están dando por esos aranceles proteccionistas en ciertas áreas, particularmente el mundo agrícola y el mundo de la industria del acero, que efectivamente es así, tanto así que el gobierno de Donald Trump en el gobierno que tuvo
implementó subsidios para esas áreas, que bueno, es otro subsidio más que hace Estados Unidos. También hay otras cosas que se van a hacer. Particularmente tiene que ver con la política económica y tiene que ver con el gasto público y los impuestos. Joe Biden ya ha anunciado que van a aumentar los impuestos en muchos sentidos, a la vez que va a aumentar mucho el gasto público y se va a imprimir dinero. A ver, ¿qué es lo que va a cambiar? Primero, se anunció que se va a aumentar los impuestos a los sectores de clase alta, es decir, los más ricos, y también a los productores, a la vez que el impuesto a las empresas va a subir. Lo que es malo. Durante el gobierno de Donald Trump se bajó bastante el impuesto a las empresas y el impuesto a las personas, bajo presión, eso sí, por la popularidad de algunas de esas bajas de impuestos. Joe Biden anunció también que va a bajar los impuestos a ciertos grupos más pobres de la población, pero a la vez que aumentan los impuestos empresariales y los impuestos a las personas con más ingresos. Hay algo que podríamos decir que es menos malo de lo esperado, y es el tema de que los impuestos a las empresas no van a ser tan altos como los impuestos que originalmente había antes de la llegada de Donald Trump. ¿Por qué lo digo? Porque con la reforma impositiva que hizo Donald Trump se bajaron los impuestos empresariales de un 35% a un 21%. Y los sectores de izquierda más dura estaban pidiendo volver al menos a ese 35% del gobierno Obama, o algunos pedían hasta un 45% de impuestos empresariales. Una brutalidad. Y Joe Biden anunció que va a aumentarlo no a un 35%, que era lo que estaba antes de la llegada de Trump, sino a un 28%, que igual es bastante alto, pero al menos no es aumentarlo tanto como se temía. Y también hizo el anuncio de que, para aprobar esto, va a negociar con los republicanos y con los demócratas de centro, que suelen votar a veces con los republicanos, los que lo llaman los Blue Dog Democrats, que son básicamente demócratas que muchas veces votan con los republicanos. Por ejemplo, había varios demócratas. Joe Manchin es un ejemplo del Senado de los Estados Unidos, que es demócrata, que votaba muchas veces con los republicanos. Para dar un ejemplo, ese senador que mencioné era demócrata, pero el 80% de todas las votaciones durante el gobierno de Trump lo votó con Trump. Porque tanto en el Partido Demócrata como Republicano hay diputados y senadores de centro que a veces votan de manera transversal para muchas cosas. Entonces, puede que ese aumento impositivo se apruebe, pero puede que tal vez se baje un poco en las negociaciones, porque en el Senado hay un empate exacto entre demócratas y republicanos, y los republicanos muchas veces votan más en bloque que los demócratas, que a veces están más divididos entre los sectores más de centro y los sectores más radicales colectivistas que hay en la izquierda estadounidense. Eso es el elemento. También se anunció que va a haber un aumento del gasto público importante, porque anunciaron muchos subsidios nuevos, muchos nuevos programas estatales. También se anunció un aumento del gasto público porque se va a imprimir dinero y para también dar subsidios. ¿Por qué se va a imprimir dinero? Porque se va a hacer algo que durante el gobierno de Donald Trump se pidió, y esto lamentablemente es algo que se acaba de implementar como una lógica tanto de la izquierda y la derecha estadounidense, que comenzó ahora en el gobierno de Trump, que es una cosa mala, que es el tema de imprimir dinero con la Reserva Federal y también de endeudarse para regalar bonos. Y son lo que llaman los cheques de estímulo en medio de la crisis, y está prometiendo que se va a aprobar una legislación para regalarle $1.400 a las personas en Estados Unidos por persona, que es una brutalidad de dinero considerando la población estadounidense. Y lamentablemente esto puede que no se acabe, porque Trump originalmente hizo una propuesta, y los demócratas también, de entregar dinero. Originalmente los demócratas proponían entregar $600 imprimiendo billetes a la población. Después Trump dijo no es suficiente, tienen que ser $2.000 por persona, imprimamos dinero para regalarlo como estímulo. Y ahora los demócratas con Biden dijeron ya, sigamos con esa lógica, otros $1.400 imprimiendo dinero. Y yo me preocupo porque lamentablemente ya veo que se instauró de manera transversal, tanto en los demócratas, que les gusta esta idea de gastar, imprimir dinero y bueno, el gasto público, como es característico de los sectores más de izquierda a nivel internacional, y en la derecha, porque Trump influyó mucho el Partido Republicano y como él quiso hacer eso, otros lo copian. Se está instalando esta idea de imprimir dinero para regalárselo a la gente. ¿Qué podría salir mal? Estoy seguro que nada podría salir mal con imprimir dinero para entregar bonos. Espero que no les ocurra lo que le pasó a Argentina, pero ¿qué podría salir mal de andar imprimiendo dinero? La inflación es una cosa tan bonita, pero bueno. Pero más allá de eso, hay efectos que son en el corto plazo. La bolsa en general y distintas compañías a nivel
mundial aumentaron sus acciones con la llegada de Joe Biden, particularmente porque muchos temían inestabilidad con la llegada. Eso no ocurrió, vamos a ver otras consecuencias. También se observó que muchas compañías están mejorando sus acciones porque ven esto como un retorno a la normalidad, y aunque se esperan alzas de impuestos, muchas compañías no les preocupa demasiado porque reciben subsidios del gobierno estadounidense, y también está la situación de que lo ven como algo estable, entonces prefieren, aunque sea con más alto impuesto, volver al status quo anterior a Trump antes que tener esta inestabilidad política que estaban viendo en el último tiempo. Entonces muchas compañías aumentaron sus acciones, pero no ha sido solo consecuencia económica y temas de programa, sino que también esto ha tenido repercusiones dentro de la derecha estadounidense, que vamos a ver un video específico después. En dos situaciones. Uno es una posible fracturación y quiebre del Partido Republicano, que vamos a ver qué consecuencias tiene, pero lo vamos a reservar eso para otro video. Pero también una situación con muchos de los que apoyaban a Trump, que eran parte de esta teoría conspirativa del QAnon. Que muchos tenían que esto me recuerda casi a los cultos, ¿no? Casi como el día del juicio final, cuando el gran plan, confía en el plan, no, el momento que estamos esperando, iba a llegar para el día de la inauguración de Biden, donde supuestamente iban a intervenir los militares, iban a capturar a todos estos traidores y los iban a ejecutar, y Trump se iba a mantener al poder. Y ha ocurrido que muchos en las redes están reaccionando, dándose cuenta un poco de la realidad, sorprendidos muchos de estos que seguían a QAnon, y que incluso digamos de manera general en las mismas redes de ellos se han decepcionado con esto porque se dieron cuenta que era mentira, porque les dijeron todo va a ocurrir esto este día, tranquilo, confía en el plan, y al final no pasó nada, y se están dando cuenta que le estuvieron mintiendo. Y obvio que era así, si era más bien evidente, si incluso figuras más de la derecha, tanto alternativa como de la tradicional, se habían dado cuenta de eso hace tiempo. Alex Jones, que es bien conspiranoico dentro de la derecha estadounidense, y que incluso lo banearon por ser conspiranoico, él mismo condenaba lo de QAnon por decir que era una estupidez. En el mundo hispano, John Acquaviva, que es una figura bien conocida del mundo conservador y más nacionalista, apoyó mucho a Trump. Él incluso mencionaba de que lo de QAnon era una conspiración que no tenía sentido, y hasta él lo criticaron, pero al final todos se empiezan a dar cuenta de que todos los que criticaban lo de QAnon tenían razón, porque al final eran invenciones, no era una realidad, eran cosas inventadas, y ha generado una decepción fuerte en eso, que es lo mismo que pasó aquí cuando había personas que decían no, si el rechazo gana, y se generan como esta burbuja ideológica que se inventan cosas o se crean una realidad que no es verdadera. Y cuando la realidad muestra que no es de acuerdo a lo que tú te estabas imaginando o lo que te convencieron, ocurren ciertas cosas, que ahora está ocurriendo con los de QAnon y que ocurrió lo mismo con las personas aquí del rechazo. Se decepcionan, un grupo importante de gente, y caen como en esta depresión interna ideológica porque es un quiebre entre la realidad y la percepción de la realidad lo que genera esos cambios. Otros se van para el otro lado, y otros simplemente empiezan a ahondar aún más y empiezan a buscar otros cambios. O sea, siguen creyendo en lo que está del plan, etcétera, pero cambian el objetivo, que es lo que hacen siempre. Que es muy parecido a los cultos, que los cultos muchas veces dicen, no, va a llegar este día del juicio final, va a pasar esto. Y cuando no pasa dicen, no, es que en realidad va a pasar esto otro. Y no pasa, y después dicen, no, es que va a pasar esto otro. Y el objetivo cada vez lo mueven un poquitito más, y lo van moviendo y lo van moviendo. Que es lo mismo que pasó aquí. Antes de esto de Trump iba a decir va a pasar esto con los generales, y no pasó. Hoy va a pasar esto otro, y no pasó. Y después decían, no, tranquilos, confíen en el plan, va a llegar el día de la inauguración y ahí van a pasar esto otro, y no pasó nada. Y entonces eso ha generado quiebre y probablemente eso va a caer con fuerza. Ahora, también hay mucha molestia, y particularmente entre muchos de los que apoyan a Trump y de estos de QAnon también, porque se decía que Trump iba a ser como parte del plan a darle perdonazos tanto a personajes como Julian Assange y Edward Snowden, que están siendo perseguidos por el gobierno estadounidense básicamente por mostrar transparencia y mostrar abusos de poder inmensos por el Estado de los Estados Unidos, tanto en otros países como el interior de su país, y que esperaban que Trump les diera un perdonazo. No se los dio, y eso generó molestia. Pero no solo por eso, sino que también muchos de los de QAnon decían que iba a ocurrir eso, que no ocurrió, y también mencionaban que a muchos de estos que detuvieron, que ahora están metiendo a la cárcel, de aquellos que estuvieron en la marcha hacia el Capitolio, que hizo noticia mundial, y que eran muchos de estos de QAnon, muchos de apoyar a Trump, y le pidieron a Trump que les diera un perdonazo. A ni uno les dio un perdonazo. A muchas otras personas sí, que digamos que muchos de esos perdonazos son un poco cuestionables.
Pero eso va para un video distinto. Y algunos piensan que esto lo hizo, incluso hizo perdonazo a algunos políticos demócratas, a otros políticos republicanos. O sea, es muy cuestionable las cosas. Algunos piensan que lo hizo para negociar algo, quién sabe. Pero eso está decepcionando también a las personas, porque muchos de estos ciudadanos comunes y corrientes, pero que se creyeron estas tonteras conspiranoicas, pedían perdonazo y pensaron que Trump les iba a dar un perdón para que no los metieran presos. Y no, y ahora arriesgan 20 años de cárcel y están un poco jodidos. ¿Qué más se va a decir? Entonces eso ha generado cierta decepción y están saliendo nuevas también teorías de los de QAnon. Algunos dicen, no, es que Trump en todo momento en realidad el plan iba, pero Trump era alguien del globalismo y lo saboteó. He visto algunos también en el mundo hispano diciendo, no, si es una figura que puso ahí el globalismo para destruir el nacionalismo, dejarlo mal, y que en realidad siempre fue el plan ese. Me da risa como siempre van cambiando de un lado para otro su teoría para justificar sus cosas. Otros dicen que en realidad no, es que Biden va a ejecutar el plan, que son los menos. Y otros empiezan acá a mover el puesto así, no, es que en realidad el plan es esto otro y tal vez bueno que pase esto de Biden, y así cambian todo el tiempo, aunque muchos otros simplemente están abandonando esto porque se dieron cuenta que los engañaron. Y bueno, era más bien evidente que era así porque, insisto, ¿cuántos canales de ustedes de YouTube veían que decían no, va a pasar esto otro? Y tenían tantas visitas. Y es por visitas, es por plata. ¿Cuántos vendían mercadería Q? Esto Q, no esto otro. O cuando estos típicos canales que de repente dicen no, va a ocurrir esto, Trump 4 años más, no, se viene una guerra civil, va a pasar todo esto otro, los militares, etc. Y eso genera visitas, pero no es la realidad. Y después cambian a otro tema conspiranoico y al final es solo para obtener visitas. Pero al final le mienten a sus suscriptores, le mienten a su audiencia. Y hay gente que realmente se cree eso. Y es bueno que estas situaciones cuando ocurren uno se dé cuenta de cuando hay canales que simplemente te dicen cualquier cosa o te dicen lo que tú quieres escuchar solo porque trae visitas. Pero parte de cubrir el tema de las noticias es decir a veces cosas que a la gente no le va a gustar y que pueden tener dislikes o te pueden comentar hoy no estoy de acuerdo, pero es porque uno como ve la realidad. Pero hay otros que simplemente les da eso igual y dicen, ah, guerra civil, ah no, los militares van a intervenir, no, Trump 4 años más porque va a pasar esto, y al final no ocurre. Y ahí es cuando están estos quiebres entre la realidad y aquellos que simplemente le están dando como esta realidad alternativa que en realidad no es. De todas maneras, con eso ya voy terminando el video. Pues recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, abajo en los comentarios también para un video futuro. Y aprovecho de dejarle aquí un video de alguna persona de QAnon de Estados Unidos que, para mostrarle un poco la decepción que están sintiendo con este tema, lo están expresando de manera bastante fuerte, que lo van a ver a continuación, que se deshacen un poco todas sus insignias así porque se dan cuenta que les mintieron. Y ahí cuando vean lo que aparece en pantalla se dan cuenta también por qué se hacía tanto. Se vendieron libros de esto, banderas, poleras, canales de YouTube que ganaban muchas visitas con eso de ingresos. Entonces obvio que había una intención de continuar con eso. Pero bueno, con eso me despido. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. Sorry about that.